similar gris, con un velo blanco que le llega hasta los pies aparecen envueltos en una nube blanca y aparece una corona de estrellas alrededor de su cabeza. Aparenta unos 30 años. Y cuando comenzaron las apariciones, sobre todo Iván y Jacob, querían preguntarle a la Virgen que por qué era tan hermosa, y un día se lo preguntaron. Y la Virgen le dijo: soy hermosa porque yo amo, y si ustedes aman, también serán hermosos. Finalmente la Virgen resolvió el problema de los cosméticos y la vanidad en el mundo. Uno se ahorra mucho dinero si ama. Ahora, los chicos que ven a la Virgen todos los días, no les preocupa el hecho de tener esta experiencia diaria. Yo he estado en la casa de María Pavlovich Netti, que es la chica que recibe el mensaje el 25 de cada mes. He estado en su casa en Milán con ella, comiendo, y viene la aparición luego, y suelta todo, comienza a rezar el Santo Rosario. Cuando los niños vienen del colegio, los hijos de ella se ponen de rodillas con su madre y tienen la aparición en casa. Cuando ellos ven a la Virgen, entran en otra dimensión. Los que estamos cerca de ellos, si abrimos el corazón, seguro podemos sentir una gracia especial, pero no la podemos ver. Yo tengo 27 años de poder estar al lado de los chicos cuando la Virgen aparece y nunca he visto a María, tampoco la he escuchado. Sin embargo, sí he percibido una gracia especial en ese momento. Ahora, para mí, esto es un gran don para la Iglesia Católica. Yo cumplo 30 años este año de ser sacerdote. Tengo 57 años. Y yo no conozco la Iglesia en este momento un don como este. Cierto que en la Iglesia tenemos movimientos, tenemos apostolados, tenemos muchas iniciativas pastorales, el magisterio extraordinario de Benedicto XVI, Juan Pablo II, ahora el Papa Jorge. Pero Dios le ha permitido en esta época particular de nuestra historia a María aparecerse todos los días. Y esto es un don. Ahora, si nosotros somos cristianos y católicos y decimos en el credo: creo que Jesucristo se encarnó de la Virgen María, y sabemos que María es la madre de la Iglesia, y 6 chicos católicos dicen que ven a la madre diariamente, yo me debo interesar por este fenómeno. Ahora, el padre René Laurentán, lo escuché decir una vez en una entrevista que le hice, y lo he escuchado de otros teólogos, mariólogos, que en Medjugorje hay más signos a favor de la autenticidad de la aparición que los signos que hubo en su tiempo en Fátima o en Lourdes. Más de 250 especialistas de la medicina y de la ciencia han examinado el éxtasis de los chicos y han dicho: esto es auténtico, el éxtasis. A la ciencia no le toca decir que los chicos ven a la Virgen, pero se puede decir, no hay una explicación científica, como 6 chicos en fracciones de segundos pasan de un estado de vigilia a un estado de analgesia, con todas las mediciones que se han hecho en ese momento. Por otro lado, está el testimonio de millones de peregrinos que han iniciado una vida nueva en Medjugorje. Yo, que he estado confesando horas y horas en Medjugorje, me doy cuenta que las mejores confesiones que yo escucho son en Medjugorje, como también el deseo de tantos peregrinos de iniciar una vida nueva. Yo recuerdo una vez, para poner un pequeño ejemplo, me encontré con una peregrina que venía de un país del norte de Europa, donde no había una iglesia católica, a más de 300 kilómetros.
Por consiguiente, tenía más de 4 años de no asistir a una iglesia católica. En aquel entonces no había internet. Veía algún programa por televisión, pero ella, para evitar los nacimientos, los hijos, tomaba pastillas contraceptivas. Y no sentía que estaba haciendo nada malo. Cuando llega a Medjugorje se dio cuenta que yo hablaba castellano. Y entonces fue y me buscó, me dice, ¿usted habla castellano? Y yo digo, sí, ¿cómo no? Mire, padre, apenas llegué aquí a este lugar, he sentido que yo estoy haciendo algo incorrecto. Pero yo no sé la Iglesia Católica qué dice al respecto de esto, porque tengo años de estar viviendo en este país, no asisto a una iglesia católica, no puedo hablar con nadie, no tengo referencia de nada, mi marido no es católico. Estamos casados por la iglesia católica, pero hace muchos años me he desvinculado de la iglesia, pero yo rezo, leo la Biblia, oro, he ido a varias iglesias, pero apenas llegué a este lugar, siento un dolor por estar tomando esta pastilla. Yo quiero saber qué dice la iglesia en relación a esto. Porque aquí he sentido en mi conciencia que lo que estoy haciendo es incorrecto, que está mal, que estoy ofendiendo a Dios, que tengo que estar abierta a la transmisión de la vida. Yo le digo, eso que usted ha sentido no se lo ha revelado la carne ni la sangre, sino el Padre del cielo. Bueno, lo que usted siente es lo que la iglesia enseña. Y comenzó a llorar. Y me dice, yo me quiero confesar, y quiero dejar esto, y quiero abrirme a la transmisión de la vida. No hubo necesidad de escuchar una conferencia, de leer el catecismo de la Iglesia Católica. La gracia de Dios le hizo ver que estaba haciendo algo incorrecto. Ahora, esto para decirle que aquí hay, en Medjugorje, una gracia especial. En nuestra parroquia nosotros tenemos la dicha de tener el Santísimo, tener la reliquia de los santos, tener el apostolado, la predicación de la palabra de Dios, la catequesis, pero en Medjugorje María aparece todos los días y esto es una gracia. Yo recuerdo en la primavera y el verano del 2004 que yo estaba viviendo en Medjugorje, como cuando Iván está en Medjugorje, tiene apariciones públicas los lunes y los viernes, y eventualmente María, la que recibe el mensaje del 25, también tiene con algunos peregrinos la aparición pública, Miriana el día 2. Yo hice un promedio de la cantidad de peregrinos que estaban participando de las apariciones públicas y conté alrededor de 350.000 personas. Y cada vez que la Virgen aparece, la Virgen ora con sus brazos extendidos sobre las personas que están presentes, bendice los objetos religiosos, ora por los enfermos y alguna vez da un mensaje para los peregrinos presentes. Ahora, es una gracia del cielo que Dios le permita a María venir a la tierra por tanto tiempo y hablarnos. Al principio los mensajes eran eventuales para los videntes y los parroquianos. A partir de marzo del 84 hasta el 88, la Virgen dio un mensaje todos los jueves a la parroquia. Y después los mensajes vinieron los 25 de cada mes y con una dimensión más internacional, no solo refiriéndose a la parroquia de Medjugorje. Luego la Virgen comenzó a dar mensajes el día 2 de cada mes con una intención particular por quienes no experimentan el amor de Dios en su corazón. Y ahora, en los viajes que los videntes tienen, eventualmente la Virgen también da un mensaje para las personas que están presentes. Por ejemplo, hace 2 años yo invité a Iván a mi país, a Panamá, con el permiso del arzobispo. Tuvimos un encuentro en un centro de
más de 10.000 personas. El encuentro duró 5 horas de adoración, el rosario, la Eucaristía, luego el testimonio de Iván. Iván tuvo la aparición de la Virgen 20 minutos para las 7. Y la Virgen dio un mensaje a todos los que estábamos allí. Luego lo invité a mi parroquia, hicimos el encuentro de oración a la hora aproximada en que la Virgen aparece, 20 para las 7, y la Virgen nos dio un mensaje. Luego lo llevé a la comunidad donde también yo vivo, donde hay chicas con problemas de adicción y problemas sociales, y tuvimos otro mensaje. Yo nunca pensé que iba a tener la dicha de que en una parroquia donde yo soy párroco, en mi país, la Virgen se iba a aparecer. Ahora, cuando eligieron al Santo Padre Bergoglio como sucesor de Benedicto XVI, 3 días antes, Iván había estado en Buenos Aires. Algunos obispos no aceptaron que Iván fuera a su diócesis porque todavía Medjugorje no ha sido reconocido. Algunos obispos de Montevideo, de Uruguay, no permitieron que Iván fuera al Uruguay. Sin embargo, el cardenal Bergoglio le dijo a Iván: venga y dé su testimonio. 3 días antes de la elección del Papa Bergoglio, la Virgen dijo: ustedes están recibiendo una gran gracia y no la saben aprovechar. Despierten de su indiferencia, más o menos era el mensaje. El tercer día eligieron al cardenal Bergoglio, Papa Francisco. Realmente esto fue una sorpresa para todos. Seguro que la Virgen ya sabía lo que iba a ocurrir. Ahora, yo creo que con Medjugorje también la Iglesia ha sido muy prudente, porque imagínense, ¿no? Lo que puede suscitar en la Iglesia el hecho de que 6 chicos estén diciendo que venga la Virgen todos los días y que reciben mensajes para la Iglesia y para el mundo. Yo creo que una de las razones por las que han transcurrido 32 años casi y todavía la Iglesia no ha reconocido oficialmente el fenómeno de Medjugorje es por la prudencia. En Medjugorje están los signos. En Medjugorje, además, se ha suscitado un gran santuario de reconciliación. Yo no conozco un lugar donde diariamente haya tantas confesiones como en Medjugorje. Cada día las confesiones de un sacerdote pueden durar hasta 5 horas. Y hay confesiones en diferentes lenguas. Pero lo más significativo de todo este fenómeno es que María aún no se ha ido. Y por eso nosotros no podemos comparar Medjugorje con Fátima, con Lourdes. Desde luego, si es la misma Virgen que aparece, hay una relación. Pero ¿cuál es la diferencia que hay entre Medjugorje y otros santuarios? Que la Virgen aquí en 32 años ha hecho o ha logrado una escuela de espiritualidad. Con esta escuela de espiritualidad, la Virgen renueva cualquier espiritualidad de la Iglesia. Pero también para alguien que no está participando en la Iglesia, le ofrece un camino sólido para iniciar una vida de fe y avanzar en la vida de fe. Por ejemplo, hace unos 10 años, un sacerdote de una orden que fue fundada en el siglo XIII fue a Medjugorje. En el mundo solo quedaban 50 sacerdotes de esta orden. Y un sacerdote de esta orden, que era uno de los más jóvenes, que la mayoría ya tenía más de 60, 70 años, escuchó hablar de las apariciones de la Virgen, fue a Medjugorje. Recogió un grupo de jóvenes en su diócesis, los llevó a Medjugorje a vivir su espiritualidad, y ahora esa orden que estaba por morir ha renacido. Ya tiene más de 40 vocaciones sacerdotales.
Escuché una vez al cardenal Schönbrunn, cardenal de Austria, de Viena, decir que él, sin ir a Medjugorje, creía en Medjugorje, porque de lo contrario tendría que cerrar el seminario diocesano de Viena, porque más del 70% de las vocaciones del seminario provenían de la espiritualidad de Medjugorje. Yo me he encontrado con muchos sacerdotes en la gira que he hecho decirme al final de una plática: Padre, yo soy fruto de Medjugorje. Ahora, Medjugorje representa un gran don para la Iglesia. ¿Qué será Medjugorje dentro de 30, 40 años? No tengo la menor idea. Pero de hecho, estos 32 años han significado ya mucho para Europa, para América, para Asia, para África. A Medjugorje van sacerdotes ortodoxos, no católicos, y ortodoxos católicos. Y sobre todo en las concelebraciones de la Eucaristía es bonito ver cómo en esta concelebración hay sacerdotes de diferentes ritos participando de la misma Eucaristía. Ahora, yo pienso que lo que la Virgen está haciendo en Medjugorje no ha terminado. Recientemente oí una declaración de María Pavlovich, la que recibe el mensaje del 25 de cada mes, decir: todavía Medjugorje está en su fase inicial. ¿Qué puede decir esto? Yo puedo decir que aunque terminen las apariciones diarias, María seguirá allí, porque la Virgen lo dijo en un mensaje. Aun cuando terminen las apariciones, mi corazón y mis ojos estarán siempre en este lugar. Ahora, seguro que en algún momento las apariciones diarias para los 3 chicos que ven a la Virgen todos los días terminarán. Jacob, Ivanka y Miriana dejaron de tener la aparición diaria cuando la Virgen les reveló el 10º secreto. Porque la Virgen les ha revelado a los chicos 10 acontecimientos que están por desarrollarse en el mundo, que serán una confirmación de las apariciones de Medjugorje. Los otros 3 videntes, Vitska, María, Ivan, Radicevich, siguen teniendo las apariciones diarias y han recibido hasta el 9º secreto. Y la Virgen les ha dicho que aun cuando quede la señal visible en la colina de las apariciones, que es el 3er secreto, todavía uno de estos 3 videntes seguirá teniendo las apariciones diarias. Y los que ya no tienen la aparición diaria y que la tienen una vez al año, la Virgen les ha dicho que continuarán con este don de verla a ella una vez al año hasta el fin de su vida en la tierra. Por eso yo digo muchas veces, cuando oigo laicos y sacerdotes decir: es que la Iglesia no se puede pronunciar hasta cuando un acontecimiento de esta índole termine. En el caso de Medjugorje, yo creo que no se debe venir con esa filosofía o ese pensamiento, porque si es así tendríamos que esperar que el último de los videntes mueran. Además, podrían pasar 30 años más de apariciones diarias. Y la Iglesia tendrá que decir algo, porque se oye hablar de Medjugorje en los 5 continentes. Yo sé de un artista de Hollywood, que no es Jim Caviezel el que hizo el papel de La Pasión de Cristo, que lo que le empujó a él a hacer el papel de la pasión de Cristo, de esta película extraordinaria, fue obviamente su experiencia en Medjugorje. Pero un artista de Hollywood fue a Medjugorje y fue tanto el impacto que tuvo de su conversión que en Hollywood, donde quizás el grupo de mayor influencia en la realización de la película es de los judíos, puso en Hollywood, con el permiso de un capellán católico, el Santísimo
Y por primera vez tienen una capilla de adoración permanente en Hollywood y se reza el rosario todos los días. Y hay un grupo de oración. Y esto gracias a Medjugorje. En Honduras hay una universidad que se llama Universidad de María Reina de la Paz. Un grupo de católicos estaba pensando hacer una universidad católica porque no había en Honduras. Y cuando estaban pensando en el nombre de la universidad, el futuro rector dijo: ¿por qué no le ponemos Reina de la Paz? Ese mismo día estaba el padre Slavko y María de paso por Honduras, que venían de Panamá. Y le pusieron el nombre a la universidad Reina de la Paz. Comenzó con 40 estudiantes. Hoy día llegan más de 20.000 y tienen 17 extensiones universitarias. La mayoría de los profesores han ido a Medjugorje. Yo retiro con el padre Josu. A mí me pidieron que diera un curso de Mariología a todos los profesores durante 6 meses. Y durante 6 meses tenían que tomar un avión toda la semana para hablar de la Virgen a la universidad. Los chicos de la universidad, para entrar a la universidad, tienen que hacer un retiro de renovación del espíritu. A mediados de la carrera, otro retiro. Y antes de terminar, otro retiro. Tienen el Santísimo expuesto en las 17 extensiones universitarias. Se suspende la clase en todos los salones para hacer la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde. La imagen de María Reina de la Paz está en todas las extensiones de la universidad. Y este año tuvieron con el cardenal Maradiaga un encuentro juvenil donde habían 5.000 jóvenes. Hicieron una reproducción de la cruz del Krishevald en un cerro. El vidente Iván estuvo allí hace 2 meses para ese encuentro. Fue un encuentro hermosísimo, juvenil. Y la universidad, el motor de la vida espiritual, son los mensajes de la Virgen. Es bonito ver a los jóvenes que entre una clase, una lección y otra van al Santísimo, están media hora, 1 hora. Hay una pastora universitaria maravillosa. Se habla de Jesucristo en los salones. Jesucristo no es un enemigo de la vida intelectual como en algunas regiones de Europa. Yo pienso que hay una gran esperanza para Honduras con esta universidad católica, porque son jóvenes universitarios que tienen una mentalidad cristiana en la sociedad. Y así yo le podría hablar de muchas experiencias y cómo los mensajes de la Virgen inciden en la vida social y en la vida pastoral, y María poco a poco renueva la sociedad y la iglesia. Pero lo más importante es, creo yo, que cada peregrino que vaya a Medjugorje tenga su propia experiencia con la Madre de Dios. Si alguno de ustedes ha tenido la dicha de ir a Medjugorje, saben la gracia que se siente, se respira en Medjugorje. Y si alguno está preparando una peregrinación a Medjugorje, comience a orar, lean alguna literatura de Medjugorje, y cuando vayan al santuario, en lugar de estar pendiente de una plática que desde luego puede ser importante, de algún vidente o de haber un signo extraordinario, procuren abrir la puerta de su corazón de par en par y permitirle a la Virgen que se manifieste también en la vida de cada uno de ustedes. Entonces aquí hay una gracia en la Iglesia Católica. La Virgen María ha dicho: queridos hijos, mientras estoy con ustedes, así, apareciéndome, este es un tiempo de gracia. Y porque yo creo en esto, yo en medio de tantas responsabilidades acepto alguna invitación a veces a visitar algún país. No crean que yo estoy aquí porque no tengo nada que hacer en mi país. Para venir a España he tenido que dejar algunas comunidades sin la misa dominical. En la parroquia donde yo soy párroco tenemos 16 celebraciones los domingos y no nos damos abasto. Una parroquia quizás la más grande de toda Centroamérica.
Pero hay un mensaje que tiene que conocerse, porque el cielo está hablando y María quiere que nosotros en humildad acojamos su invitación y la ayudemos a ella a construir la paz. Entonces yo digo, Medjugorje tiene dos dimensiones. Una, el hecho de que María está allí en forma extraordinaria, orando por los peregrinos, intercediendo de una manera especial por los peregrinos, dando mensajes a los peregrinos. Y por otra, la Virgen nos está trazando una eficaz hoja de ruta para los tiempos que estamos viviendo. Ahora, nosotros podemos tomar esa hoja de ruta, ponerla en práctica, o bien podemos despreciarla, dejarla a un lado. Y yo creo que si nosotros no nos abrimos al mensaje de la Virgen, estaríamos cometiendo un error. Porque la Virgen aparece todos los días, no porque ella esté cansada de estar en el cielo. Después de 2000 años se aburre y le pide a Dios Padre el permiso de venir de vez en cuando a la tierra, porque se cansó de ver tantas flores, almas, ángeles. Cuando la Virgen aparece es porque hay una necesidad. Y ella lo ha dicho, tomen en serio mi mensaje, Dios no juega con los hombres. Ahora, esta es una gracia que María aparece, que María habla, que María intercede, que María se manifiesta de una forma extraordinaria. Pero también la Virgen nos traza la hoja de ruta. La Virgen nos dice qué debemos hacer. Y hay unos mensajes que son importantes para la Iglesia. El primer mensaje es el hecho de que la Virgen está, que la Virgen no se ha ido, que la Virgen está intercediendo, que la Virgen se manifiesta de una manera extraordinaria. Luego, la Virgen habla de la paz y ha dicho que la paz en el mundo está en crisis y que si le escuchamos a ella, tendremos la paz. Y si desatendemos su invitación, vendrán las guerras. Ustedes saben que cuando María aparece en Medjugorje, en aquel entonces, 24 de junio del 81, Yugoslavia era solo una nación. 10 años después que la Virgen comenzó a hablar de la paz, hubo una guerra terrible en los Balcanes, más de 700.000 muertos, más de 700 iglesias y hospitales destruidos, mucho dolor, y todo eso pudo evitarse. Gran parte de la población permaneció indiferente de lo que la Virgen decía. Ahora, yo pienso que esto que ocurrió en los Balcanes es una advertencia para el mundo. Los videntes saben de acontecimientos dolorosos que vendrán, pero también la Virgen ha dicho que estos acontecimientos pueden ser disminuidos con la oración y el ayuno. Y por eso la Virgen habla de la paz y quiere ser invocada como la reina de la paz. Y ha dicho que para que exista paz en el mundo, primero tiene que haber paz en nuestro corazón. Paz en la familia. Con la paz en el corazón y la paz en la familia, entonces nosotros podemos interceder por la paz. Porque si oramos por la paz y no tenemos paz en el corazón, esa oración no es tanto eficaz. Y luego la Virgen nos invita a la conversión y ha dicho que todo lo que ella pide de nosotros se resume en vivir con seriedad la conversión, el cambio de vida. Y por eso nos pide que cada día leamos la palabra de Dios en la mañana, en la tarde, tomemos un texto, lo meditemos en el corazón, y quiere que la Biblia sea el centro de una familia, que esté abierta en un altar familiar, que cada familia ore con la Biblia y que rece el rosario en familia, que tenga en casa un poco de agua bendita, que se utilicen objetos religiosos benditos y que la familia sea una intercesora por la paz del mundo. Ahora, estos mensajes prácticos
para la conversión personal, para construir la paz, se resumen en 5. La Virgen nos pide que tengamos vida de oración. Ahora, yo no pretendo en 45 minutos explicar lo que la Virgen ha dicho en 32 años. Eso es imposible. Y yo comencé esta reflexión diciéndole que Medjugorje es una escuela de espiritualidad. Yo veo, por ejemplo, que muchos italianos, donde yo he vivido muchos años, han tomado Medjugorje como una devoción personal, parroquial, pero no toman en serio lo que la Virgen dice y se preocupan de estudiar en profundidad los mensajes de la Virgen. Yo pienso que esto es un error, porque la Virgen no ha venido a la tierra en estos tiempos a crear una nueva advocación o una nueva devoción, sino a presentarnos un camino serio de conversión y de construcción de la paz social, familiar y mundial. Por eso es importante estudiar todo lo que la Virgen ha dicho y abrirse a sus mensajes. Ahora, si es cierto que aquí hay una pedagogía materna de santidad de unos 32 años, hay 5 mensajes fundamentales en los que la Virgen ha estado insistiendo a lo largo de estos 32 años. Ese mensaje en que más la Virgen ha insistido es el mensaje de la oración. Ya con esto tenemos aquí, con este mensaje, hermanos, muchas horas para orar. Porque no se trata de rezar solamente el rosario. Si es cierto que la Virgen ha dicho que cada día debemos rezar 3 partes del rosario, como mínimo, también la Virgen no cada mes recuerda que tenemos que rezar el rosario, pero sí dice, queridos hijos, oren, oren, oren. Porque también la Virgen respeta los recursos que cada quien pueda tener para orar. Cuando la Virgen habla de la oración, la Virgen quiere que la oración sea siempre una experiencia de Dios en el corazón, desde el amor. Si yo rezo cada día el rosario, o rezo 3 partes del rosario, y yo no experimenté a Dios en mi corazón, yo no puedo decir que viví el mensaje de María. Cuando la Virgen habla de la oración, habla de las diversas expresiones de la oración, habla de la oración vocal, habla de la oración de meditación, habla de la oración contemplativa, habla de la lección divina, habla de la adoración al Santísimo. De cada uno de estos aspectos o de estas expresiones y formas de oración se puede hablar al respecto de lo que ha dicho la Virgen. Pero particularmente lo que la Madre insiste es que cada quien procure por lo menos, y no se asusten con lo que voy a decir, que cada cual procure por lo menos cada día orar 3 horas. Algunos estarán pensando, yo para qué vine a esta conferencia. Sí. Ahora voy a aclarar esto. Cuando la Virgen dio este mensaje en el 83 y después en el 84 lo insistió, el párroco no quería decir el mensaje. La Virgen dijo, díganle que oren cada día 3 horas. Entonces el párroco no dio el mensaje. Y al día siguiente, antes de la aparición, le dijo a los videntes, pregúntenle a la Virgen si son 3 horas reloj. Y la Virgen, y le preguntaron a la Virgen, dice el padre que si son 3 horas reloj. Y la respuesta de la Virgen fue esta: díganle al Padre que ni siquiera Él como sacerdote lo entiende. Yo sé que todos ustedes pueden orar hasta 4 horas diarias si se lo imponen, porque apenas es una 1/6 parte del día. Entonces la Virgen sabe de matemática y sabe del tiempo de la tierra. Santa Teresa de Ávila hablaba de el diezmo del día en la oración.
casi 3 horas. Ahora, nosotros creemos que podemos ser cristianos sin orar. Y nosotros pensamos que no es necesario orar tanto, que sabemos el catecismo, que vamos a la iglesia. Ahora, cuando la Virgen habla de 3 horas, ella ha dicho que 1 hora en la Eucaristía, porque la Virgen ha dicho, si es posible, vayan a misa todos los días. Porque la misa es la más completa y la mejor de todas las oraciones. Pero, sin embargo, no dice todos los meses, vayan a misa, vayan a misa, vayan a misa, sino oren, oren, oren. Yo digo muchas veces, es más fácil ir a misa que orar, porque en la misa todo lo hace el sacerdote, me paro y comulgo. Pero para orar, yo tengo que abrir el corazón. No saben ustedes, queridos hermanos, cuántas veces en retiros que he tenido con sacerdotes, con laicos, con religiosas, me han hecho esta pregunta: Padre, ¿cómo se abre el corazón? Y para mí es un problema, porque ¿cómo un católico puede sentir que es católico, que va a misa y que vive su fe, y no sabe qué es abrir el corazón? Entonces, ¿qué ha estado haciendo? Pongo un ejemplo. La Virgen, así como nos ha pedido que recemos el Santo Rosario todos los días, que leamos la palabra de Dios y la meditemos todos los días, también nos ha pedido que conversemos con Dios, que le expresemos nuestros sentimientos, que hagamos silencio, que le permitamos a Dios hablar en el corazón. Y para educarnos en esto, la Virgen formó en Medjugorje, al inicio del 83, un grupo de oración, donde participaron casi unas 50 personas y estuvieron reunidos por casi 10 años. Al principio la reunión era 1 vez a la semana, luego 2 veces a la semana, a veces 3 veces a la semana, además de la Eucaristía. Y un día la Virgen les dijo: durante esta semana les pido que no recen el rosario. Y los chicos dijeron: ¿cómo? Sí, porque muchas veces ustedes rezan el rosario solamente con los labios y no me dejan entrar en su corazón. Durante esta semana pongan empeño en abrirme sus corazones y permítame entrar en sus corazones, y luego se darán cuenta cuán fácil es rezar el rosario, y no por obligación, sino porque yo estoy presente en el corazón de ustedes. Ahora, quizás uno de los mensajes más difíciles para un cristiano católico es abrir el corazón a María o a Jesús. ¿Cómo es esto? Yo pienso que cuando hay buena voluntad se puede abrir el corazón, pero también cuando hay humildad. Abrir el corazón es una disposición interior a través de la cual yo reconozco que Dios me ama como soy. Porque la oración no es otra cosa que una experiencia de amor, porque Dios es amor. Y cuando la Virgen quiere que nosotros oremos por quienes no experimentan el amor de Dios, el día 2 de cada mes nos está pidiendo también que oremos por nosotros mismos. Ahora, si yo sé que Dios es amor y yo he experimentado el amor de Dios, cuando a mí me toca abrir el corazón, yo sé a qué voy, a encontrarme con el amor. Entonces no es complicado. Ahora, si yo he dejado de experimentar el amor de Dios, yo puedo sentir dificultad. Yo a veces veo, por ejemplo, a los seminaristas o comunidades cristianas que toman las laudes y lo hacen por un requisito, o para calmar la conciencia. San Francisco de Asís decía que cuando nosotros rezamos los salmos, nosotros lo rezamos con el corazón y experimentamos a Dios, pero ¿cuántas personas no rezan los salmos y no experimentan a Dios? Mejor sería rezar un salmo y experimentar a Dios y no 3 salmos sin saber que Dios ha visitado mi corazón. Los recursos son importantes, como la liturgia de las horas, el
Santo Rosario, la lección divina. Pero si el corazón no se abre, los recursos son ineficaces. Para abrir el corazón, lo primero es saber que lo que voy a experimentar es puro amor. Santa Teresa de Ávila decía, que ustedes tienen la dicha de tener una gran maestra que no tenemos nosotros, pero lo tenemos porque somos católicos, ¿no? Y gracias a España y gracias a Teresa tenemos una doctora de oración en la iglesia, como se le ha denominado. Teresa de Ávila decía que orar es tratar de habitar estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Pero ella había estado 20 años en un monasterio rezando la liturgia de las horas y eso no lo sabía antes. Y se dio cuenta que después de 20 años había vivido su vida religiosa en mediocridad. Dijo, no puedo seguir así. Y entonces se puso de cara al Señor y comenzó a ejercitar una oración que seguro había oído hablar de ella como carmelita, pero que no la había vivido como debía haberla vivido. La oración mental. Y la oración mental la llevó a la cumbre de la santidad, a tal punto que las religiosas le pidieron que pusiera por escrito cómo ella había podido llegar allá. Y ese es el libro de las moradas, o el castillo interior. Ahora, la Virgen ha dicho algo hermoso en Medjugorje. Queridos hijos, Dios les ha concedido a ustedes el don de la santidad. Pero para poder ser santos, ustedes tienen que orar. Entonces, el mensaje más importante de Medjugorje es la oración camino a la santidad. La Virgen quiere que cada día nosotros, en medio de todas nuestras ocupaciones, saquemos un tiempo para estar con el Señor cara a cara. En esto Juan Pablo II nos dio un testimonio hermosísimo. Yo tuve la dicha de estar 4 veces con el Papa, en su capilla privada. Y llegar de primero a su capilla para celebrar privadamente la misa con él. Y el Papa ya estaba en oración. Y durante la misa, toda la misa el Papa en oración. Y después de la comunión, el Papa en oración. Y cuando terminaba la Eucaristía, se quedaba solo, sumergido en la experiencia personal del amor de Dios en su corazón. Y luego esperábamos afuera 20, 30 minutos y salía con una sonrisa, con una paz. Y cada día rezaba el Santo Rosario en las 3 partes, rezaba la liturgia de las horas, pero primero la oración con el corazón. El Papa Bergoglio hace 3 horas de oración en la mañana. Ahora, probablemente alguna persona dice, mira, yo estoy de acuerdo con lo que el Padre dice, pero yo no tengo tiempo. Digo, si un Papa saca tiempo para orar 3 horas, ¿qué excusa tenemos nosotros para decir yo no tengo tiempo? Porque ninguno de nosotros tiene más ocupación y más responsabilidad de la que tiene un Papa. Ahora, la Virgen ha insistido mucho sobre este particular. Es necesario orar. Y a través de la oración experimentar el amor de Dios cada día. Por eso nos pide que recemos el rosario, la lección divina, la oración mental, la oración de recogimiento interior en el silencio, el grupo de oración. Y la Virgen ha dicho que los grupos de oración son necesarios en las parroquias, que los sacerdotes formen grupos de oración. Y ha dicho que el primer grupo de oración es la familia, pero además de la familia se pueden reunir los amigos en la semana para rezar juntos el rosario y meditar la palabra de Dios en común. Y luego, María también nos ha pedido que ayunemos a pan y agua los miércoles y los viernes. Y la Virgen ha dicho que para poder orar con el corazón es necesario el ayuno. Cuando la Virgen comenzó a hablar del ayuno, ¿verdad? Esto lo dijo en el año 81, en la segunda semana, la Virgen habló de la paz y que para obtener paz era necesario orar,
tener fe, orar y ayunar. Más adelante, como la Virgen estaba hablando del ayuno, entonces le preguntaron que cuál era la mejor forma de ayunar. Y la Virgen dijo, el mejor ayuno es ayuno a pan y agua. Miren la pedagogía de María. Primero habló del ayuno, no dijo cómo, pero quedó la inquietud. Y como quedó la inquietud, la gente le pregunta cuál era la mejor forma. Y ella dijo, a pan y agua. Eso quiere decir que pueden haber otras formas de ayunar, pero el mejor, el más eficaz para nosotros y para la gracia que pedimos ante Dios es a pan y agua, porque de esa manera no pasamos hambre tanta y podemos responder a las responsabilidades que tenemos. Yo conozco un chico en la parroquia que cuando tenía que defender su tesis de licenciatura en la universidad, ayunó 2 días y se fue en ayuno a defender la tesis y obtuvo la mayor calificación. Entonces regresó donde mí y me decía, padre, ahora me doy cuenta que el ayuno es eficaz, porque mire cómo salía en este examen. Entonces mandó a hacer una Eucaristía de acción de gracia. Ahora, el ayuno, dijo la Virgen, mejor es el ayuno a pan y agua, pero también dijo, pero todavía un ayuno más importante y mejor que a pan y agua, el ayuno del pecado. Y si ustedes dejan de ofender a Dios, también ayunan. Entonces eso quiere decir que yo puedo ayunar de cigarrillos, del alcohol, del sexo, puedo ayunar de la vanidad, puedo ayunar de la crítica que hago de la vida de la murmuración, puedo ayunar del enojo, puedo hacer un ayuno mensual, voy a ofrecerle al Señor no enfadarme durante todo un mes, será un ayuno espectacular para muchos, está mejor que pan y agua. O voy a ofrecerle al Señor un ayuno de no ver cosas que no debo. Yo sé que hay personas que tienen problemas con cosas feas que ven en internet o en televisión. El ayuno del pecado. Pero la Virgen ha hablado ciertamente del ayuno a pan y agua. ¿Qué es esto? Porque la gente pregunta cómo se ayuna pan y agua. Significa desayuno, almuerzo, comida y la cena, solo pan y agua. Y es más de 24 horas, porque se rompe el ayuno con el desayuno. Fíjense que en castellano el desayuno significa después del ayuno, romper el ayuno. Eso quiere decir que no hay que esperar a las 12 de la noche para terminar el ayuno. Ahora, la Virgen ha dicho que para orar con el corazón hay que ayunar. Que cualquiera gracia que nosotros le pidamos a Dios, la conversión de un familiar, de un amigo, la curación de un enfermo, la gracia que le pidamos al Señor debe ser acompañada a la oración del ayuno, y que solo los enfermos están dispensados del ayuno. Y yo agrego los enfermos graves, porque hoy día todo el mundo se considera enfermo de algo, entonces nunca van a ayunar. Y otra pregunta, ¿y si hay dolor de cabeza porque ese día no tomo café, o si puedo tomar café? Si da dolor de cabeza, entonces un sacrificio añadido al ayuno, entonces el ayuno es más importante. Ahora, la Virgen ha dicho que para detener las guerras es necesario ayunar, y que el ayuno puede hasta evitar las calamidades naturales. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno, primero que todo, nos da salud. Una de las razones por qué hay tanta gente enferma en el mundo no es porque ayunan, sino porque comen demasiado, más de lo que deben. Yo no sé cómo será en España, pero en algunos países hay un culto a la comida exagerado. Y la Virgen sabe que esto está afectando la salud del mundo. Pero por otro lado, el ayuno nos da paz, nos da seguridad,
El ayuno nos libera de los miedos, de los temores. El ayuno nos hace encontrarnos con nuestra propia realidad. Hay personas que a mí me han dicho, Padre, yo voy a dejar de ayunar. Yo le digo, ¿por qué? Porque cuando estoy ayunando me doy cuenta que falto a la caridad. Ese día me enfado más, insulto a otro y estoy faltando a la caridad, pero me doy cuenta que es porque estoy ayunando. Yo le digo, no lo hagas. Porque si tú dejas de ayunar, vas a seguir enfadada, insultando a todo el mundo y no te vas a dar cuenta. Y esto porque una vez lo escuché en una conferencia en Medjugorje del padre Slavko, que una peregrina le decía que faltaba la caridad cada vez que ayunaba, y al padre Slavko le dijo, te felicito. Y ella, pero ¿cómo usted me felicita a mí cuando yo estoy mal y falto a la caridad con otras personas porque estoy ayunando? Y el padre le respondió, porque tú te das cuenta miércoles y viernes que insultas a los demás. Las personas que no ayunan insultan a los demás de lunes a domingo y no se dan cuenta y no hacen nada por cambiar. Pongo un ejemplo. Una de las videntes, María, la que recibe el mensaje del 25, me decía una vez así, tono de amistad, mira lo que me pasó en estos días. No había oído misa y fui al Domo de Milán. Y estaba ahí en primera banca, esperando que empezara la misa. Y pasa una señora italiana con unas volantes, unos papeles, distribuyendo unos mensajes. Y me ve a mí y pensó que yo era una joven más de la calle. Eso me lo dijo hace algunos años. Me ve ahí y agarra uno de estos papeles y me lo pone en la mano con una agresividad. ¡Toma! Entonces ella le llamó la atención la señora cómo la había tratado. Cuando ella toma el mensaje y lo lee, se da cuenta que era el mensaje que ella había recibido el 25, el mensaje de la Virgen, y que esta persona era devota de Medjugorje. Entonces ella se quedó pensando, ¿cómo es posible que esta persona distribuya los mensajes de esta manera? Entonces mucha gente se considera devota de María, reina de la paz, distribuye los mensajes pero no hace nada para cambiar. El ayuno le hace descubrir su miseria, su orgullo. Miriana decía en estos días, en una charla, Miriana, la que la Virgen eligió para dar a conocer los secretos antes de que ocurra, que había llegado tarde a la misa, habían 15.000 personas y ella procuró entrar en una banca y la persona que estaba ahí le decía, no hay puesto, vete, esto está reservado. Fue a otra, no, y fue a otra, no, y estaba lloviendo. Y luego otra señora reconoce que era Miriana. Y cuando reconoció que era Miriana, ven, donde quiera. Entonces ella decía, no es porque yo sea vidente y veo la Virgen que me tienen que darme cuenta. Toda esta gente viene a Medjugorje, oye los mensajes de la Virgen y no tienen caridad. Ahora, yo no sé cómo es la caridad en Valencia, pero yo sé cómo es la caridad en el Evangelio. Y Jesucristo enseñó que uno tiene que pensar primero en el otro antes que en uno mismo. ¿Por qué a veces ocurre esto en nosotros? Porque no tomamos en serio la conversión. Entonces, cuando la Biblia nos dice que ayunemos a pan y agua, es para que nosotros nos encontremos con nuestra propia realidad. Ahora, resumo los mensajes de la Virgen. La oración con el corazón. Encontrarse con Dios cada día a través del rosario, la meditación de la Sagrada Escritura, la liturgia de las horas, la adoración al Santísimo. Si es posible, ir a misa todos los días y vivir la Eucaristía.
La Virgen ha dicho que el momento más importante, el momento santo del día es cuando Jesús vivo viene a nosotros. Y la Virgen les ha dicho a los videntes que comulgar es más importante que ser vidente y que ella está más cerca de ellos cuando comulgan que en el momento de las apariciones. Para ver la importancia que tiene la Eucaristía ocurrió un episodio de Medjugorje que quiero relatarle. Un sacerdote en la primera década de las apariciones llegó de incógnito a Medjugorje y decía: todo esto es una farsa que han hecho los franciscanos, todo esto es una mentira, no puede ser que María esté aquí, y lo que a mí me va a convencer de que María no está acá es la Eucaristía. Con la presencia de Jesús en el relicario aviático me va a convencer a mí de que todo esto es una farsa. Y entonces este sacerdote celebró la Eucaristía en privado y tomó una forma consagrada y la colocó en el portaviático. Iba de incógnito, sin ningún distintivo, sin el cuello clerical, sin ninguna crucecita. Y entonces llegó temprano a la iglesia. En ese tiempo la Virgen aparecía al lado izquierdo del altar, y él entró de primero y se quedó allí. Luego se rezó el rosario, llegaron los videntes, faltando una media hora para la aparición, rezaron otra parte del rosario que no había terminado. En el momento de la aparición, los 6 videntes caen de rodillas y este sacerdote se queda de pie y no pudo arrodillarse, trató de arrodillarse para no despertar sospecha. Y cuando termina la aparición, se levantan los chicos, salen. Al día siguiente, Vizca estaba dando la explicación a los peregrinos del mensaje de la Virgen. Y llega este sacerdote nuevamente de incógnito. Y por curiosidad, le dice a Vizca: mira, yo ayer estaba en el momento que ustedes dicen de la aparición, en la capilla, y yo te quiero hacer una pregunta. Yo traté de ponerme de rodillas y no pude. ¿Por qué tú crees que no pude ponerme de rodillas cuando todo el mundo se puso de rodillas? Y Vizca le dijo: sí, padre. Cuando la Virgen llegó, ella se dirigió hacia donde usted estaba y se arrodilló y nos dijo: aquí hay un sacerdote que trae a mi hijo y no quiero que él se arrodille ante mí, soy yo la que me debo arrodillar ante él. Claro, con esta experiencia el sacerdote quedó convencido de que María aparecía. Ahora, la Virgen ha dicho que la Eucaristía es el regalo más hermoso que nosotros tenemos, que Jesús está vivo. Un día dijo la Virgen que las iglesias son dignas de respeto porque Dios, que se hizo hombre, habita en ellas día y noche. En una ocasión le pidió a los padres de familia que enseñaran a los niños a comportarse debidamente en la Eucaristía, etc. Luego la Virgen ha dicho que es necesario confesarse por lo menos una vez al mes, y cada vez que uno tenga conciencia de haber pecado gravemente. La Virgen ha dicho: no existe en la tierra una sola persona que no tenga necesidad de confesarse al menos una vez al mes. Luego nos ha pedido que leamos y meditemos la palabra de Dios todos los días, y nos ha pedido que tengamos siempre con nosotros objetos religiosos benditos, que bendigamos nuestra casa, que llevemos un rosario, una medalla, que de esa manera el demonio nos tienta menos y que volvamos al uso del agua bendita. Yo creo que con estos mensajes y con el amor podemos ayudar a nuestra madre a construir la paz, y nos podemos ayudar a nosotros mismos. Gracias por su paciencia.
alguien que me ayude y lleva el micro. Uriol, ¿dónde está Uriol? Ha dejado solo hoy. Que levante la mano, que quiera. Quería hacer una pregunta. No hace falta levantarme, ¿no? Sentada como estoy. Le quería comentar, realmente lo que es la vida de los santos es una vida que nosotros, como seres humanos que ellos han sido, que podemos tomar como ejemplo, por supuesto. Entonces, formaría parte de lo que son las oraciones de esas 3 horas, como meditación de sus lecturas, de sus pensamientos, de las moradas, el camino a perfección. Sí. Mire, la Virgen no solo nos ha pedido que oremos, también nos ha pedido que leamos la vida de los santos. Entonces, no es lo mismo. Además de la lectura de la Biblia, la Virgen recomienda la lectura de la vida de los santos, de los escritos de los santos, pero no es específicamente oración. Y además, la misma Iglesia nos enseña que no es oración leer la vida de los santos. Entonces, a ver, otra pregunta. No me escucho. Se fue el micro. Quien quiera hacer pregunta, que se acerque aquí delante cuando abra el micro, porque el inalámbrico no funciona. Padre, usted ha comentado que la Virgen ha dicho que es conveniente rezar el rosario en familia, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo 2 hijas adolescentes y cada vez que les digo que vamos a rezar el rosario, salen pero por piernas. Entonces, no sé si tiene algún consejo, alguna idea para cómo hacer a los jóvenes que rezan el rosario. Bueno, agradezco esta pregunta, porque también se lo han hecho a la Virgen. Bueno, 32 años, imagínense todo lo que no se le puede, lo que se le ha podido preguntar a la madre. La Virgen ha dicho que los padres de familia deben orar con sus hijos y enseñarles a orar desde pequeños. Ha dicho que si los niños aprenden a orar desde pequeños, no tendrán problemas, adolescentes o jóvenes, para orar. Que cuando un chico ya es adolescente y no aprendió a orar desde pequeño, solo hay que orar por él y ayunar por él, aconsejarlo, interceder, pero no se le debe obligar, porque ya no es el momento, ya pasó el momento, quiero decir. Entonces, en este caso, orar por ellos, pero hay que comenzar con los niños. Nosotros tenemos un movimiento de niños que desde los 5 o 6 años le enseñamos a rezar el rosario y lo hacen bien y adorar al Santísimo. Y hay un movimiento que se llama Amigos de Jesús y de María, que son grupos de oración de niños que, a razón de la aparición de Medjugorje, se ha difundido este movimiento en toda América. Muy simpático, yo puedo decir que son más de 20.000 o 30.000 grupos de oración de niños pequeños que solitos se reúnen para orar con un adulto que los guía. Entonces, ahí es donde hay que comenzar. Ya tenemos micro en la mano. Bueno, ya que está hablando de la oración de los niños, aprovecho para dar un testimonio. Tengo una niña de 3 años y un niño de 6, a los que llevo 2 años leyéndole la Biblia todas las noches. Y ya no se quieren acostar a dormir sin que les lea la Biblia. Ya he leído todo lo que es el Nuevo Testamento, menos el Apocalipsis. Y ya ahora estamos en el Antiguo Testamento con salmos, proverbios, sabidurías. Y
años empezó a decirme unas mentiras, pues culpando a su hermana de cosas que ella no había hecho. Estuve engañada durante unos 6 meses